Teatro renacentista. El teatro renacentista hace referencia al drama europeo desde aproximadamente el siglo XV hasta principios del siglo XVII. En este periodo hay redescubrimiento e imitación de obras clásicas, neoclasicismo, pues la cultura e ideales clásicos de la antigüedad vuelven a tomar relevancia. Características generales. Existían actores y empresas profesionales mayormente patrocinadas por la realeza. Todos los actores eran hombres. Consistía en un teatro íntimo, ya que el actor no estaba a más de 12 metros de su audiencia. El autor presenta al hombre renacentista como el saber y la fortaleza, hábil con la espada y con la pluma. El teatro renacentista pretende o cree ser una resurrección del teatro clásico. En esta época se establecen tres tipos de teatro. Teatro profano. La comedia perderá su carga didáctica clásica y se orientará con la función de divertir al público. La comedia nueva será el gran éxito por encima de las tragedias. Teatro religioso. Las instituciones eclesiásticas serán quienes controlen las actuaciones y su contenido doctrinal será especialmente expandido a la popularidad. Se ofrece la representación para el corpus, que llegará a configurarse como un género único conocido como el auto sacramental. Teatro palaciego. Eran representados temas humanísticos y pastoriles dentro del palacio. Buscaban la espectacularidad y la suntuosidad en la representación. Tragedia. La primera tragedia importante del Renacimiento fue la Sofonisba de Gian Giorgio Trissino, escrita en 1515. En el teatro renacentista, las solemnes escenas de tragedia a menudo se entremezclaban con interludios, cantos y bailes tomados de las obras satíricas greco-romanas. Dramaturgos de la tragedia renacentista. Juan de la Cueva, William Shakespeare, Thomas Kidd, Christopher Marlowe. Comedia. La primera comedia significativa escrita en italiano fue Calandria, en 1506, de Bernardo Dovizi. El descubrimiento de la comedia romana, con sus característicos personajes e intrincadas tramas, inspiró a los dramaturgos renacentistas a escribir obras similares. Dramaturgos de la comedia renacentista. Nicolás Maquiavelo, Ludovico Ariosto, Lope de Vega, Bartolomé de Torres, William Shakespeare, Ben Jonson, Molière. Comedia humanística. La comedia humanística es un género literario de carácter didáctico, nacida en el seno del humanismo con intenciones pedagógicas. Surge en el siglo XV y se trata de obras dialogadas en prosa, pensadas para la lectura, no para la representación, que tratan temas de actualidad con interés especial por las clases humildes y por lo pintoresco de la vida cotidiana. Destaca La Celestina como obra de la comedia humanística. Comedia del arte. La intención fundamental en este tipo de teatro es la de provocar la risa mediante un enredo amoroso. Los actores improvisaban sobre esquemas o argumentos predeterminados en los canovacci o escenari, que eran una especie de guiones de acciones, algunos muy elementales, que servían de base para la puesta en escena. Teatro barroco. El espectáculo teatral alcanzó gran esplendor y popularidad en el siglo XVII. Se convirtió en la diversión más importante del pueblo. Se utilizó para transmitir la ideología del poder monárquico. El rey hace valer los intereses del pueblo frente a los nobles tiranos. Durante esta época el teatro se convierte en una actividad profesional, por lo que se constituye en un negocio. Se abandonan los espacios públicos como las plazas, los atrios de las iglesias y los patios de vecinos, para encontrar lugares estables destinados a la representación. Comienzan a construirse corrales de comedias. El teatro barroco difundió la imagen de una sociedad armónica cuya estratificación reflejaba el orden celestial, todo lo contrario a la realidad decadente del momento. La escenografía era más recargada, siguiendo el tono ornamental característico del barroco. Tipos de teatro barroco. Teatro popular. Se utilizaban los corrales de comedia, que eran patios en el interior de casas, con un tablado que hacía las veces de escenario. Allí se habilitaba un espacio donde se acomodaba el público. Los espectadores pagan por asistir a las funciones, que se realizan de manera regular durante la temporada teatral. Teatro cortesano. Tiene lugar en los palacios, subvencionados por el rey o los nobles. Goza de mayores medios escenográficos. Teatro religioso. Se da en las plazas. Se ponía un carro y se representaban autos sacramentales. Géneros menores
heredados del teatro religioso del siglo XVI. Se vinculaban con la festividad del Corpus y estaba sufragado por los ayuntamientos. Géneros del barroco. Comedia nueva. Mezcla lo trágico y lo cómico. División de la obra en 3 actos o jornadas. Ruptura de las 3 unidades dramáticas clásicas. Polimetría. Lenguaje dramático no complicado y adecuado a los personajes y a las situaciones. Temas del gusto del público, amor y honra. Personajes del gusto del público. Auto sacramental. El auto sacramental es el género religioso por excelencia de esta época. Una obra en un acto, protagonizada por personajes alegóricos y con una intención didáctica. Las funciones se llevaban a cabo durante el Corpus y la Navidad, fundamentalmente, y eran públicas. Las representaciones se hacían en la calle y se empleaban carrozas a modo de escenario heredadas de los roques medievales. Dramaturgos de la época. Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Y así les hemos presentado un pequeño resumen del teatro renacentista y el teatro barroco.